que es el Ateneo de Madrid. La presentación no la voy a hacer yo, la va a hacer José Luis Cordeiro. Yo me voy a limitar a hacer una breve introducción, muy breve, porque tanto los ponentes como el José Luis tienen prisa. Entonces voy a centrarme rápidamente en una introducción. Perdón, esto de las mascarillas es un latazo. Cuando me dijo José Luis que como vicepresidente de la sección de Ciencias Sociales tenía que hacer una introducción sobre el futuro del futuro, la verdad es que me dejó un poco sorprendido. Me vino a la memoria, allá por los años 70, un escritor, Erich von Däniken, que escribió dos libros que fueron dos grandes bestsellers. Era Recuerdos del futuro y El regreso a las estrellas. Se hicieron también dos películas. Recuerdo en aquella época, todos veinteañeros íbamos corriendo a las tiendas a comprar los libros. Muchas veces estaban agotados porque la verdad es que se vendieron como rosquillas. Yo actualmente todavía los tengo en casa. Y la verdad es que este hombre, no vamos a hablar de él porque todo lo deducía que todo venía de los extraterrestres. Así que no se preocupe que no habla del Däniken. Pero lo que sí vamos a hablar es del futuro. El futuro hay que imaginarlo. Nuestro presente es el futuro de nuestro pasado. Hace ya 2300 años, Hace ya 2300 años, en el Eclesiastés, se decía: lo que pasó, volverá a pasar. Lo que ocurrió, volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice: mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Pero si miramos alrededor, vemos que todo es diferente respecto al marco en el que el homo antecesor vivió en Atapuerca, hace casi 1 millón de años. No obstante, son idénticas nuestras necesidades básicas: nutrirnos, dormir, cobijarnos y reproducirnos. ¿Cuál es la diferencia? La civilización sustentada en la tecnología. Desde la tecnología lítica hasta el actual envío al espacio de un telescopio que nos mostrará cómo era el universo hace 13.000 millones de años. Desde el cazador-recolector hasta el chuletón creado por una impresora 3D. Mas no olvidemos que finalmente nuestro avance precisa el coste de unos recursos por los que tendremos que luchar, empleando nuestra imaginación tal y como hicieron nuestros antecesores. Escribir sobre el futuro, eso es lo que han hecho estos señores, es muy fácil, el papel lo aguanta todo. Pero la entropía que encierra los acontecimientos futuros es imprevisible. Nos preguntamos: ¿qué es la vida y la conciencia que nos permite ser humanos? ¿Podrá nuestra tecnología suplir la labor de la naturaleza sin introducir el caos en su estructura? ¿Dejaremos de ser humanos para convertirnos en otra cosa? ¿Será suficiente la progresión acelerada de la tecnología o precisaremos para ellos otro paradigma de pensamiento científico? Como decía Kuhn en Princeton o en Myth, el pasado siglo la respuesta no la dará el futuro. Pues, cuando quieras. Pues maravilloso esa reflexión para pensar en el futuro. Y aquí en la sección de pensamiento marginal del Ateneo de Madrid queremos tocar todos los temas del futuro y con ponentes siempre de primer nivel. De hecho, tratamos de grabar todos los eventos y transmitirlos en vivo si es posible. Tenemos un grupo de Meetup que se llama Madrid Singularity y ahí ponemos todos los eventos como el de hoy, que pueden ver el futuro del futuro. Luego vamos a tener uno sobre desalinización, sobre el metaverso y sobre el futuro del futuro, únicamente para poner en perspectiva todas las cosas que estamos haciendo, de los temas más fascinantes, componentes fascinantes. De hecho, la mayoría de ellos son tan buenos que publican libros y salen en televisión. No sé, cuando la vean ya sin la máscara, a Silvia pues la reconocerán varios de que ha estado muchísimas veces en la televisión. Y bueno, quiero presentar brevemente a nuestros dos invitados de lujo realmente, que como dije, publican muchos libros y muy buenos, así que se los tengo que recomendar. Aquí está Silvia Leal a mi izquierda. Este fue su primer libro, buenísimo, que tiene, yo no sé si ya más de 10 ediciones, 15, no sé, muchísimas ediciones. Se llama No te vas a morir.
Y ese título me encanta. Es un título maravilloso. Y este es su nuevo libro que se llama Tendencias. Y le escribe el prólogo nada más y nada menos que Tony Nadal. Así que me dirán si no es bueno. Voy a leer nada más brevemente lo que pone aquí porque ella además tiene una maravillosa trayectoria profesional. Y aquí pone en el libro: divulgadora científico-digital, experta en tendencias de futuro y tecnología, presentadora de La Cuarta Revolución, asesora de la Comisión Europea en competencias digitales y una de las 10 expertas más influyentes de España. Publicaciones como ABC dicen la sucesora de Punset. Qué orgullo, ¿no? El País dice una mente visionaria, un sinfín de CEOs escuchan lo que tiene que decir y La Razón cuenta las cosas con una posición contagiosa. De verdad que los libros maravillosos hay que leerlos. Y solo brevemente, ella estudió también en Deusto, en Bilbao, luego estudió en Madrid, en el Instituto Empresa, hizo su PhD, su doctorado en la Universidad de Salamanca y aquí en Madrid, donde se graduó cum laude, creo, o summa cum laude. Bueno, es un lujo tener a Silvia aquí, de verdad. Y luego vamos a continuar con otro amigo brillantísimo que también lo habrán visto muchas veces porque él se la pasa dando presentaciones y conferencias por todos los lados, y este es su último libro, no su último, el más reciente. El más reciente. Porque habrá más libros en el futuro, porque lo van a ver todas las cosas maravillosas que vienen en los próximos años. Bueno, este libro, Una breve historia del futuro, lo escribió en conjunto Ignacio o Nacho Viloch con Conrado Castillo. Voy a leer también brevemente la introducción oficial que aparece en la contraportada del libro. Nacho Viloch es un referente en innovación aplicada a los negocios, el talento y la sostenibilidad, profesor invitado en programas de las principales escuelas de negocios, mentor y dinamizador de eventos institucionales y corporativos, con más de 30 años de experiencia asesorando empresas y como mentor de emprendedores. En el año 2021 fue nominado por Forbes, la revista conocida de negocios, entre los 40 mejores futuristas de España. Otros los vamos a tener de nuevo aquí en el Ateneo, nos encantan los futuristas, y es autor de novelas empresariales como El desafío de Yago y La aventura de Diana. Este último recomendado como uno de los mejores libros para ayudar a cambiar de carrera. Él es vasco, con ese apellido, y también estudió en Bilbao, en Deusto y en el Instituto Empresa, y está coordinando muchos proyectos interesantísimos, como un evento de trascendencia mundial en Málaga, el verano de este año, que es el DES, el Digital Equipment Enterprise Show. Es quizás uno de los top eventos en toda España y en el mundo, realmente algo grandioso. Bueno, con esas palabras yo no quiero quitarle más tiempo a los protagonistas, que son nuestros amigos. Entonces nosotros nos vamos a sentar y les vamos a dejar a ellos toda la disposición para que nos iluminen un poco. Así que muchas gracias y comenzamos con Silvia. Sí, estamos bien, Pues muchas gracias, José Luis. Yo con esa presentación ya te digo que pienso volver, porque vamos, vaya rato más agradable que digan todo eso de ti. Entonces, muchísimas gracias, y muchísimas gracias al Ateneo y a todos los que están aquí hoy viernes, 7 de la tarde, escuchándonos hablar del futuro. Y vamos a empezar con mi visión de cómo veo el futuro del futuro, y para ello quiero llevar nuestras mentes a un recuerdo, a cómo empezó todo. ¿Saben cómo empezó todo? Todo lo que estamos viviendo en estos momentos. La llegada del COVID. Pues la pesadilla empezó el 31 de diciembre de 2019 a las 10 de la mañana. Una inteligencia artificial avisó a todas las agencias mundiales sobre la llegada de una emergencia sanitaria. Acababa de detectar 27 casos de neumonía por causa desconocida y todos los contagiados
eran vendedores de mercado local que compartían una patología muy similar en Wuhan. Una inteligencia artificial nos avisó de la llegada de la pandemia. Y alguien podría decir, Silvia, Blue Dot, que es como se llamaba esta inteligencia artificial, tuvo mucha suerte, ¿no? Pero es que resulta que esta tecnología analiza en tiempo real noticias oficiales y de actualidad sobre enfermedades, foros, bases de datos de patologías de animales y plantas. Y fue así como en 2016 también nos avisó con 6 meses de antelación de la llegada del virus del Zika. Lo que sucede es que en esta ocasión se nos fue de las manos y el día 31 de enero, un mes después, la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración de emergencia de salud pública internacional por la llegada del COVID. Una inteligencia artificial nos avisó de la llegada de la pandemia. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Que se nos ha venido el mundo encima y nos hemos encontrado en medio de una pandemia global que ha llegado sin avisar, que nos ha cogido a todos desprevenidos y sin medios para luchar. ¿Y qué es lo que decía Stephen Hawking a todos sus alumnos? A él le encantaba decir que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros, hasta la llegada del COVID, teníamos la sensación de que controlábamos el mundo. Controlábamos la economía, controlábamos el mercado laboral. Y ahora nos hemos dado cuenta de que esa sensación de control no era real e intentamos volver a controlar. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo controlamos? ¿Cómo tratamos de predecir ese futuro, verdad? Observamos el pasado, reflexionamos sobre el presente, tratamos de imaginarnos el futuro y nos dicen, viene un futuro VUCA, por las siglas en inglés, volátil, incierto, ambiguo y complejo. Pero es verdad que el futuro que tenemos delante es así, es tan VUCA. Pues yo no me lo creo. Yo creo que el futuro que tenemos por delante no es tan VUCA. Sí que es volátil, incierto y ambiguo. Pero de verdad, tan incierto como nos hacen creer. Si abrimos bien los ojos, podemos ver que lo que nos enfrentamos es a un futuro marcado claramente por la digitalización. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que este avance de la digitalización sea para bien? Porque es un futuro marcado por la tecnología, de eso no hay ninguna duda, pero nos traerá ángeles o demonios. Y para ello quiero recordar qué es lo que ha sucedido desde que llegó el coronavirus con la digitalización en 2 ámbitos muy importantes de nuestra vida, en las empresas y en el mercado laboral. Y vamos a ver qué es lo que nos enseñan estas 2 áreas que han cambiado tanto desde la llegada de la tecnología acelerada en la pandemia. Y empezamos con las empresas. Digitalización y empresas. Antes de la pandemia, las empresas veían la digitalización como un lastre. Y en nuestro país, ¿saben cuántas empresas habían empezado la digitalización? El 86% todavía no se lo habían tomado en serio. Y solo un 2% estaban preocupadas por la ausencia de esta estrategia digital. Y llega la pandemia y en España tenemos una cosa buenísima y es que cuando nos ponemos a hacer algo, somos los mejores. Nos tenemos que poner. Y llegó la digitalización y en España lo que sucedió es que fuimos el 3er país del mundo con un mayor crecimiento de comercio electrónico. Y no estábamos preparados. Y ahora nos estamos encontrando con la llegada de una nueva era de Internet, el famoso metaverso. ¿Saben lo que es? El metaverso es lo que se llama la nueva revolución de las redes sociales, porque es como si tú estuvieras en ese espacio, como si estuvieras en un videojuego, con 2 diferencias. Sobre todo para aquellos que lo intenten comparar con herramientas como Second Life o los Sims, ¿no? ¿En qué se diferencia este metaverso de estos videojuegos donde yo podía tener una vida, ¿no? Se diferencian 2 cosas. Uno, que yo voy a estar ahí de manera inmersiva con herramientas como la realidad virtual y aumentada, con unos sentidos que van a ser engañados por estas tecnologías
Y si no lo gestionamos bien como sociedad, esta adicción que hay ahora mismo en las redes sociales se va a multiplicar. Ojo, son experiencias inmersivas, preparadas para convencer al cerebro de que estás ahí. Pero luego tienen otro matiz, y es que además vienen con una tecnología que permiten crear una economía que está perfectamente relacionada con la economía del mundo real, el famoso blockchain. Yo puedo ganar dinerito, puedo ganar dinero en el metaverso y llevármelo al mundo real. De manera que si no entendemos bien este reto, muchas personas empezarán a vivir ahí más que en el mundo físico. Y quiero decir esto, que tenemos un problema con el metaverso. Yo no he dicho eso. La tecnología tiene el lado bueno y el malo. Y tenemos que entenderlo. Y tenemos que aprender a gestionarlo muy bien. Porque el lado bueno es muy poderoso. Estuve en mi serie de televisión grabando, por poner un ejemplo, en Tres Cantos. Clínica Foren. Con esta tecnología que está perfectamente relacionada con la economía del mundo real, el famoso blockchain. Yo puedo ganar dinerito, puedo ganar dinero en el metaverso y llevármelo al mundo real. De manera que si no entendemos bien este reto, muchas personas empezarán a vivir ahí más que en el mundo físico. Y quiero decir esto, que tenemos un problema con el metaverso. Yo no he dicho eso. La tecnología tiene el lado bueno y el malo. Y tenemos que entenderlo. Y tenemos que aprender a gestionarlo muy bien. Porque el lado bueno es muy poderoso. Estuve en mi serie de televisión grabando, por poner un ejemplo, en Tres Cantos. Clínica Foren. Con esta tecnología, con la realidad virtual y aumentada, eran capaces de engañar al cerebro de las personas que estaban en una silla de ruedas y hacerles creer que estaban moviendo las piernas. Y como resultado, y esta es la tecnología del metaverso, algunas de estas personas con una lesión reciente habían empezado a caminar. Y esta tecnología también, que es la realidad virtual y aumentada, permite otras muchas cosas, como que, por ejemplo, estudios científicos. Si tú estás con este dispositivo muerto de dolor cuando entras en un hospital, con esta tecnología te reducen el dolor a la mitad. Es decir, es una tecnología maravillosa, pero que viene con retos, que tenemos que aprender a gestionar muy bien como empresas y como sociedad, porque es tan potente y tan inmersiva que si no lo hacemos bien, las adicciones que tenemos ahora se van a multiplicar. Pero no lo vamos a poder parar, porque el impacto y lo que nos ofrece es maravilloso. Imaginémonos esta situación de estar con dolor en un hospital o de no poder caminar. Pero ojo, hablamos de la digitalización y nos preguntamos a dónde nos va a llevar todo esto. Y hay que hablar de empleo. ¿Qué ha pasado en las empresas todos estos meses? Que se ha acelerado la digitalización y que muchas personas tienen miedo también al pensar en el futuro y en el futuro de su futuro, de qué va a pasar con su empleo. Si ahora resulta que nos hablan de cosas como el metaverso, que va a hacer que la digitalización se multiplique aún más. ¿El fin del trabajo? Si es lo que se preguntan muchos. Quiero recordar, por ello, cómo estábamos, y vuelvo a llevar a todos a la reflexión, en enero del 2020. ¿Saben cuál era el estado del desempleo en España? Pues teníamos un 13% de paro, un 13%, comparado con nuestros compañeros europeos, enorme. Pero aquí las cosas no iban mal. La preocupación está en que en ese momento el 41% de los directivos de este país buscaban personas y no las encontraban. No las encontraban. No teníamos un problema de desempleo. Lo que teníamos era un desajuste entre la oferta y la demanda. Y llega la digitalización y todavía hacen falta más perfiles, muchos más perfiles tecnológicos, y aumenta este desajuste poniéndose en enero del 2021 ni más ni menos que en el 59%, y tenemos unas cifras de paro que son muy preocupantes. Pero no he venido a hablar de problemas, ¿qué va? He venido a hablar de soluciones. Y por eso quiero hablarles de Miriam. Conocí a Miriam Barajas, porque alguien quiere, ¿no? Después de escucharme, por si alguien quiere investigar en internet, Miriam Barajas. Está en LinkedIn, por ejemplo, siempre responde. En Cantos, en Tres Cantos, justo
unos 9 meses antes de que llegase la pandemia. Y ella estaba allí porque yo había ido a dar una charla sobre el futuro del trabajo y había pedido a 9 amigas que la acompañasen, 9, en desempleo todas. Ella tenía 30 años. Y resulta que las 9 amigas encontraron algo que hacer mejor. Esa jornada era por la mañana, pero Miriam había estudiado turismo, tenía 4 hijos y no sabía qué hacer con su vida, porque llevaba 7 años cuidándoles, en exclusiva. Pero Miriam quería algo más. Miriam, en ese momento, en la conferencia, se dio cuenta de que ella lo que quería era ser programadora. ¿Por qué no? Pero no tenía dinero y quería ser programadora. Y entonces le dije, Miriam, estamos en un momento en que las empresas tienen un problema enorme y es que no encuentran talento. Y hay mucha formación gratuita. Y es verdad que en España tenemos esa sensación de que lo que es gratis no es bueno. Y no es verdad. Y entonces Miriam se apuntó a un curso gratuito de Telefónica, por cierto, y el Ayuntamiento de Madrid, e hizo una formación de 3 meses de programadora. Esto fue en marzo, acabó en junio, y me llamó en junio y me dijo, Silvia, sé que lo difícil es ahora. He pasado el curso, lo he pasado mal, hay veces que pensé que lo iba a tener que dejar, pero lo he terminado. Y en el último programa, por cierto, le hicieron un examen y sacó un 10. Pero tenía que buscar trabajo. ¿Y quién iba a contratar a una programadora que había estudiado turismo y llevaba 7 años sin trabajar? Miriam empezó a trabajar en septiembre del 2019. En septiembre tenía 3 ofertas de trabajo, porque Miriam tenía la actitud y había estudiado eso que permitía tunear sus conocimientos. Tenemos esa sensación de que eso hay futuro, únicamente hay para las personas del mundo STEM, solo hay futuro para ellos, y no es verdad. Con pequeñas formaciones, muchas de ellas gratuitas, tenemos muchas Miriams en España. Ojo con los prejuicios. Si queremos mirar hacia el futuro y tener un futuro próspero y optimista, lo que tenemos que hacer es estudiar. Y si no tenemos los recursos, buscar estas formaciones que nos permitan ponernos al día. Porque veíamos que hay un desajuste y tenemos miedo, ¿verdad?, de qué vamos a hacer frente a tanta tecnología. Y por eso quiero recordar qué es lo que nos diferencia de las máquinas. Porque Miriam, que volvió a contactar conmigo, por cierto, en verano, acababa de cambiarse de trabajo, no ha dejado de estudiar, y le han duplicado el sueldo en el último puesto de trabajo y ahora es experta en inteligencia artificial porque lleva 3 años haciendo este tipo de formaciones. Le cambió la vida, aunque en su momento no estudió lo que quería estudiar. Miriam se ha inventado su futuro. Pero claro, también hay personas, ¿no?, que están en otras disciplinas y que no quieren dedicarse a la tecnología. Y estas personas, ¿cómo se pueden inventar su futuro, verdad? ¿O cómo pueden buscar este camino en un sitio en el que no todos tenemos que ser tecnólogos? Hay más espacio que nunca para las personas de las humanidades. Pero ¿qué tenemos que hacer, verdad? Pues lo que tenemos que hacer es entender muy bien qué diferencia a una persona de una máquina. Si yo estoy en una empresa, si yo estoy en un restaurante, por ejemplo, si yo estoy en un hotel, ¿qué hace que yo vaya a ser una persona más valorada profesionalmente que un robot? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Saben qué es lo que nos diferencia de las máquinas? Año 2018, Hotel Hena. No sé si han oído hablar de ellos, un hotel que está en Japón, que decidió poner un montón de robots y despedir a las personas para atender a los huéspedes. La aventura empezó fenomenal, una aventura maravillosa. El hotel más eficiente del planeta, dijeron que iba a ser. Hasta que 3 años después tuvieron que despedir al 70% de la plantilla porque no era perfecto. ¿Qué es lo que pasó? Pasó lo siguiente. En primer lugar, los robots tienen una motricidad muy reducida y hacer las fotocopias no era su fuerte. Pero es que resulta que a los robots, y esto va a resultar un poco extraño, pero es la realidad, ahora se les habla con comandos de voz. Y en este hotel todas las habitaciones tenían un robot que atendía a los huéspedes así. Y resulta que cuando tú le decías algo y no te entendía, no paraba de preguntarte hasta que se enteraba qué es lo que estabas esperando de él. Y cuando un huésped roncaba, le despertaba porque necesitaba saber qué se esperaba de él en la habitación. Despedidos. Pero es que luego se contrató también a Flippy en un montón de hamburgueserías en Estados Unidos y en muchas tuvo que ser despedido igualmente porque resulta
que era un robot colaborativo, y lo que sucede mucho con los robots es que se les contrata, ¿verdad?, para sustituir a las personas, y lo que hacen bien es trabajar en equipo. Porque hay que ver exactamente qué es lo que hacemos mejor los humanos y qué es lo que hacen mejor los robots, y el futuro al que vamos es un futuro en donde las personas de mayor empleabilidad sean las que sepan cómo gestionar todas estas tecnologías, sean tecnólogos o no. ¿Y qué es lo que nos diferencia de las máquinas? Que nosotros, como personas, somos personas creativas. Y es verdad que hay tecnología que cada vez es más creativa. Claro que la hay. Hay una inteligencia artificial, por ejemplo, de la compañía Huawei, que cogió la sinfonía inacabada de Schubert. Tenía solo 2 movimientos cuando las sinfonías tienen 4. Esta solo tenía 2. Y analizó con una inteligencia artificial el tono y el compás y la terminó. Es decir, empezamos a tener tecnologías creativas. Empezamos a tener tecnologías empáticas. Todos sabemos que hay robots que detectan las emociones y simulan tener las suyas propias. Empezamos a tener tecnologías que se mueven mejor cada vez. Ya no es esta motricidad tan mala que veíamos en los robots, que eran prácticamente incapaces de caminar, y tampoco es la motricidad de las películas, pero cada vez se mueven un poquito mejor. Y además, ahora los robots tienen inteligencia artificial, y eso quiere decir que van aprendiendo poco a poco de aquello que les relaciona, con lo que se relacionan, del contexto, etc. ¿Pero qué nos diferencia de ellos? Que nosotros, por naturaleza, cuando nacemos, somos creativos. Pero resulta que además de ser creativos, somos intuitivos. Y encontrar una máquina que sea creativa e intuitiva a la vez es ciencia ficción. Hoy, eso no se puede pagar. Pero es que resulta que encontrar una máquina que sea creativa, intuitiva y con buena motricidad es mucho más difícil. Creativo, intuitivo, con buena motricidad y espíritu crítico, todavía más. Y vamos metiendo componentes: creativo, intuitivo, emocional, empático, con buena motricidad. Eso solo lo hacemos las personas. Por eso es muy importante que entendamos que las máquinas no son como las vemos en las películas. ¿Qué va? Son herramientas maravillosas a nuestra disposición si entendemos qué es lo que nos diferencia de ellas. Y son muchas cosas. Pero lo que más nos diferencia de las máquinas es lo que se llama el olvido catastrófico. ¿Saben lo que es el olvido catastrófico? Una máquina está diseñada para aprender. Y tú la coges, es un algoritmo, le vas dando conocimientos y aprende. Pero si le sacas de esa tarea y le enseñas otra, se va a olvidar de la primera. Y hay muchísimo dinero invertido ahí para resolverlo. El olvido catastrófico. Por eso es tan importante entender que estamos en la era del aprendizaje, donde hay que estudiar. Y no solamente tecnología, humanidades, todo lo que podamos. Hay que estudiar, porque es lo que más nos diferencia de las máquinas. Y además hay que estudiar, porque Ramón y Cajal tenían toda la razón del mundo. Ramón y Cajal, que ganó el Nobel en 1906, siempre decía que las neuronas se regeneraban. Estaba obsesionado. Se regeneran. Y nadie le daba la razón. Ojo, escribió un libro incluso en 1914 que decía el ensayo de la regeneración neuronal. No le creían, porque no se podía demostrar. Pero ¿qué es lo que pasó con Ramón y Cajal? Que llega el siglo XXI, nunca lo supo él, que tenía razón. Llega el siglo XXI y se demuestra científicamente que las neuronas se regeneran. ¿Y cómo se regeneran? No hay mejor manera de regenerar las neuronas que estudiar. Es decir, y voy a ponerlo entre comillas, no tenemos una medicina mejor para nuestro cerebro. Maravilloso estudiar. Hemos entrado en la era del aprendizaje y es una suerte. Y es verdad que hay que estudiar de todo. Y lo digo yo, que soy doctora en sociología. Hay que estudiar de todo. Pero hay que estudiar mucha tecnología. Y da igual la edad que tengamos, da igual la edad.
Porque estudiar tecnología nos va a venir muy bien para nuestro día a día. Y lo hemos visto en la pandemia. Y es verdad también que algunas veces podemos pensar, ¡buah! ¡Qué lastre! Y ahora me voy a tener yo que poner a estudiar tecnología. Eso no es para mí. Yo no soy nativo digital. Por eso quiero recordar qué es lo que les pasó a Alan Turing y Warren McCulloch el día que se conocieron. Alan Turing, el genio de las matemáticas, un hombre maravilloso. Casi siempre tenía razón, casi siempre. Porque resulta que cuando conoció al segundo protagonista de nuestra historia, no le cayó nada bien. ¿Les ha pasado alguna vez que conocen a alguien y no hay química? ¿Solo me ha pasado a mí? No, nos ha pasado a todos. Y es lo que les pasó a ellos el día que se conocieron, Alan Turing y Warren McCulloch. Porque Warren McCulloch era un hombre que tenía una imaginación desbordante. Estaba convencido de que algún día lograría diseñar un modelo matemático, lógico-matemático, que descifraría el funcionamiento de nuestro cerebro. Y a Warren McCulloch le cayó fatal. Es más, no tuvo ningún problema en decir toda su vida por ahí, la corta vida que tuvo, que era un pobre charlatán. Porque es que estaba tan convencido y lo decía con una pasión que a él no le terminaba de gustar. Pero es que esta vez se equivocaba. Porque es que resulta que Warren McCulloch era un hombre con mucha suerte. Muchísima. Porque había nacido en el seno de una familia con muchísimo dinero. Y pudo hacer, gracias a eso, toda la juventud lo que le dio la gana. Es decir, estudiar teología, filosofía, psicología y matemáticas. Lo que le dio la gana. Estudiar. Porque sabía que tenía que estudiar si algún día quería cumplir su sueño. Por desgracia, su historia era muy distinta de la de Walter Pitts, nuestro tercer protagonista, Walter. Porque Walter Pitts había nacido en el seno de una familia con muy poquito dinero. Y su padre estaba obsesionado con que dejara el colegio para ir a trabajar. Porque a Walter Pitts le encantaban las matemáticas y su padre no lo entendía. Esto sobre todo cuando tengamos a alguien cerca que quiere estudiar algo, que tiene una pasión y que nosotros no lo vemos. Recordemos esta historia. Y Walter Pitts quería estudiar matemáticas, le encantaban. Y cuando cumplió los 12 años, tuvo una discusión con su padre. Deja el colegio, deja el colegio. Vivían en Detroit. Y todos los amigos habían dejado el colegio ya. Y él no lo quería dejar. Y como era un niño maltratado, tuvo que escaparse de casa. Y pasó 3 días y 3 noches en la biblioteca local. Y créanme que pasó 3 días y 3 noches en la biblioteca cuando les digo que estuvo leyendo una obra de matemáticas de 2000 hojas, Principia Matemática, reconocida al día de hoy como obra cumbre de la matemática moderna. Y se la leyó porque durante la lectura, con 12 años, detectó varios errores, obra cumbre de la matemática moderna. Y avisó a los autores, en concreto a Bertrand Russell, premio Nobel en 1950. Bertrand Russell le dijo que fuera a estudiar con él a la universidad, cosa que no pudo ser, dadas las pretensiones de su padre y porque no conocía cuál era su edad. Pero 3 años después se escapó de casa, por fin se pudo marchar. Se fue a la universidad y allí estuvo con Bertrand Russell estudiando y conoció al protagonista de nuestra historia, al charlatán. Y como no tenía dónde dormir porque era un homeless, estaba tirado en la calle. Se fue a estudiar con él, con su familia, a su casa. Y fue así cuando juntos empezaron a diseñar este modelo lógico-matemático para descifrar el funcionamiento del cerebro, que no fue perfecto, pero que está considerado al día de hoy como el momento del nacimiento de la inteligencia artificial moderna. Esa tecnología que veíamos al principio que nos avisó de la llegada de la pandemia. Esa tecnología que nos ha permitido avanzar tan rápido en el desarrollo de las vacunas y tantas cosas. Una historia que demuestra que todos podemos subirnos a esta revolución digital y que es una cuestión de determinación.
Por eso, para terminar, tan solo quiero dar 3 consejos sobre cómo tenemos que inventarnos el futuro y la mejor manera de hacerlo. El primero, hablamos del futuro, ¿verdad? Y decía Peter Drucker que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Menos vueltas a la lavadora que tenemos en la cabeza dando vueltas, ¿verdad? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? Creemos el futuro, hemos visto que podemos hacerlo. Segundo, la buena compañía. Sobre todo para los más mayores. Hablamos del futuro, un futuro digital, y no siempre es fácil digitalizarse. Quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro. Hijo, primo, vecino, compañero, da igual. Pero tenemos que avanzar en la digitalización. Hemos visto que ha sido importantísimo en el COVID y no va a haber quien lo pare. Pero, como veíamos con el metaverso, los retos son muy altos. Viene con ángeles y demonios. Y por eso, como sociedad, tenemos que ponerle conciencia, pero me siento optimista porque veo que efectivamente nos vamos a enfrentar muy bien a ella, porque, como decía Michelle Obama, una cicatriz no es un recuerdo de que te hirieron, es de que sobreviviste, y vamos a tener muchas cicatrices, pero espero que nos permitan salir adelante muchísimo más fuertes. Muchísimas gracias a todos. Voy a cambiar de sitio. Ya va a poder esto aquí. Pues yo me imagino que como todos ustedes estoy cautivado e hipnotizado por el storytelling, la narrativa y la cantidad de datos que nos ha contado Silvia. Yo voy a apoyarme, creo que una imagen vale más que 1000 palabras, utilizo algunas imágenes, porque además muy en sintonía con la narrativa que hay de Silvia. Si la tecnología nos deja. Nacho, esto parece que se durmió. Vamos a comenzar mientras te ponemos las láminas. Bueno, fenomenal. Bueno, pues efectivamente, como comentaba Silvia, la mejor forma, citando a Peter Drucker, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, es diseñarlo. Y lo fascinante es que lo creamos como creemos. Y si creemos que va a ir en una dirección, irá en esa dirección. Y si pensamos que va a ir en otra, será en otra. Yo me he dedicado profesionalmente al mundo de la innovación durante 18 años. Y el activo más importante a la hora de innovar, y la innovación tiene mucho que ver con anticipar el futuro y con diseñarlo, está en el optimismo. Y este no es un mensaje soft de The Coaching, de Flower Power, del fin de semana, de Mr. Wonderful. Solo los optimistas, solo los que creen que el futuro que viene es mejor, hacen lo posible por abrazarlo y por hacer que pase y por dar la bienvenida. En sentido contrario, los pesimistas, los que creen que lo que viene es peor, van a hacer lo imposible por sabotearlo, por boicotearlo, porque les dan ellos su propia percepción de supervivencia. Y así que mientras voy hablando, voy pasando estas ideas que tenía yo aquí. Vamos a ver, Silvia ha citado la pandemia. Efectivamente, la pandemia no la vimos venir. Y eso que nos habían avisado, que había bastantes testimonios, bastantes evidencias de que empezaba a haber muchas zoonosis, enfermedades generadas por los animales negros, como eventos inesperados. Se habla de rinocerontes grises, como otros eventos que vemos que van llegando en el horizonte, que se van acercando, que pueden ser que pueden tener un impacto, pero que no podemos identificarlos. Y hoy tenemos un rinoceronte gris, que es este cambio climático que está llegando, estos fenómenos meteorológicos extremos. Tenemos ballenas blancas, y luego tenemos otros accidentes que aparecen en nuestras vidas, en forma de elecciones que hacemos, individuales o colectivas, que a veces son imprevisibles. Y luego tenemos otros eventos como el 11S, que todos recordarán cómo hace 20 años cambió la historia del siglo XX y generó todo un efecto dominó en el mundo de las empresas y en el mundo de los viajes. Hoy todos viajamos de forma diferente desde aquel día. Acuérdense cuando van al aeropuerto, el agua, los líquidos, las bolsas de plástico, todo este tipo de historias. Y en este entorno VUCA, que efectivamente que se puede predecir, pero tenemos algunos eventos del año 2021, pues que estamos, del año 2021 y la actual,
tenemos este conflicto en Ucrania que vamos a ver qué pasa, tenemos el conflicto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la guerra de los chips, y tenemos la ruptura del canal de suministros cuando de repente un barco se atraviesa en el canal de Suez y se causa un colapso global de los transportes, y de repente surge un volcán en La Palma que no estaba previsto pero podía haber pasado, y otro volcán en Tonga que genera una ola que hace una marea negra en Perú. En fin, estos sucesos ocurren y no podemos predecirlos porque lo fascinante del futuro es que no se puede adivinar. El ser humano ha estado obsesionado por adivinar el futuro, desde el oráculo de Delfos, mirando a las estrellas, mirando tomando ayahuasca, mirando los filtros de café, los pozos, las líneas de la mano, buscando respuestas que no están ahí. Pero sí que tenemos evidencias, tenemos tendencias que nos permiten diseñar algo. Esto va más rápido que yo. Bueno, lo que sí que sabemos es que vivimos una época de cambio exponencial, de cambio acelerado. Hemos vivido en los últimos meses más cambios que en los 3 años anteriores. Pero es que en los 3 anteriores, y hablo a nivel personal, a nivel societario, a nivel de nuevos hábitos, en los últimos 3 años hubo más cambios que en los 30 anteriores, desde 1990. Pero es que en esos 30 años hubo más cambios que en los 300 anteriores, desde la primera revolución industrial. Y en esos 300 hubo más cambios que en los 3000 anteriores, desde toda la edad antigua, desde los atenienses, los romanos, los espartanos, los egipcios. Y no se aprecia un cambio de tendencia, no parece que esto se vaya a ralentizar. Esto me lleva a pensar, y a los que trabajamos en escenarios y hipótesis de futuros, que probablemente en este año 2022 veamos más cambios que en toda la historia de la humanidad juntas. Porque a veces estos cambios se retroalimentan, las inercias nos llevan a otras. Luego mencioné un poquito esa convergencia de nano-cogno-infobio que aprendí del profesor Cordeiro. Entonces, los avances, Silvia ha hecho mucho énfasis en los avances, en la digitalización, en los avances de la tecnología, pero vamos a ver que no solamente son los únicos. Yo digo que esto no es una época de cambios, esto es un cambio de época en el que, como ha habido otros muchos en la historia de la humanidad, en el que muchos dinosaurios que dominaron la Tierra durante decenas de millones de años, y nosotros como especie llevamos una fracción de ese tiempo, y entonces pues, he puesto unos logotipos, he puesto el Colaxaurio y el Nokia Raptor, algunos recordan estas empresas corporativas que se han extinguido, que ya no están entre nosotros, pero como ocurrió con los grandes dinosaurios, cuando se extinguieron, dejaron un nicho para que aparecieran pequeños roedores, pequeños mamíferos adaptables con temperatura corporal caliente, del que están en nuestro ADN, que pudieron adaptarse y pudieron ocupar todos los nichos. Y bueno, pues hoy estas nuevas startups, estas nuevas empresas digitales, muy útiles, muy fáciles de adaptar, que como dice Jeff Bezos, el director de Amazon, sobreviven con 2 pizzas, que si llega una época de crisis no pasa nada, porque se pueden alimentar rápidamente. Estas están ocupando todos los nichos y van a ser están siendo ya estos nuevos estas nuevas criaturas, estas nuevas especies de este cambio de época. Pero vamos a ver, antes ha hablado Silvia si ángeles o demonios, si la tecnología es buena o es mala. Y la tecnología es aséptica. Piensen que Alfred Nobel, el de los premios Nobel, por cierto, se ha dado el premio Nobel de la Paz, inventó la dinamita. Y la dinamita apareció como la dinamita, recordarán, estaba con la penicilina, con polvo de diatomeas, se le creó un barrillo, en fin, y fue una tecnología absolutamente rompedora, absolutamente disruptiva, ojo, no digo destructiva, y permitió a la dinamita abrir puentes, abrir túneles, remover montañas, aceleró la construcción, permitió acelerar la construcción del canal de Suez y el canal de Panamá. Fue un grandísimo invento. Alfred Nobel no pensó que la dinamita, que es enorme poder controlado, también puede servir para la guerra, para destruir, para matar vidas. Y fue eso lo que hizo pensar que todo el dinero que había ganado con el premio Nobel, destinarlo al premio Nobel de la Paz y a otros muchos. La dinamita no es buena ni es mala, depende de qué hagamos con ella. Lo mismo que la digitalización, o lo mismo que el metaverso que tan magistralmente ha explicado Silvia, en el que podrá haber enormes modelos de negocio, pero una fuente de peligrosas adicciones. Entonces, el futuro es bueno, es malo. ¿Va a ser una utopía o va a ser una distopía? Porque podemos pensar que los robots han venido a ayudarnos y vamos a colaborar con ellos, o podemos verlo como se han hecho ver en muchas películas, que vienen a acabar con la especie humana y que rápidamente van a tomar el control de la situación. Y además yo creo que somos un poco dramáticos y esto es lo que vende y esto es lo que nos apetece, desde la película Metrópolis de los años 30 del siglo pasado.
al final os voy a dar algunas pautas para contestar, para que tengamos unos argumentos para ver si vamos a un futuro negro, blanco, o nos quedamos en las 50 sombras de gris intermedias, que creo que va a ser lo que veamos. Yo empecé a trabajar en innovación en el 2006. Y en el 2006 el horizonte era el 2020, el H2020. Incluso había fondos de la Unión Europea y planes estratégicos, y se hablaba del horizonte 2020 como algo aspiracional, era casi utópico, distópico, era un futuro lejano. Y ya es pasado, y desde luego lo que nadie dio en el 2020 fue una pandemia, ni que iba a pasar todas las cosas que iban a pasar. Entonces, esta es una reflexión que la ha comentado en la introducción del Eclesiastés, que es que a cada segundo que ocurre, el futuro se convierte en pasado. Y hoy es el futuro de ayer, y este es el pasado de mañana. Mañana sábado recordaremos esa conferencia que hubo en el Ateneo, pero eso ya será algo pasado. Para unos un pretérito perfecto, para otros imperfecto, pluscuamperfecto. Pero igualmente que diseñamos el 2020, hoy tenemos el 2030 en el horizonte, la Agenda 2030, en el que el mundo ha consensuado unos objetivos de desarrollo sostenible para superar una serie de desafíos, y estamos trazando una hoja de ruta hacia allí. Bueno, nos estamos diseñando un futuro que, si lo hacemos bien, lo crearemos sostenible, ecológico, y en el que sea un futuro mejor. Si luego no lo hacemos bien, pues estaremos dejando un desastre de futuro para la generación futura y para la nuestra, porque ahora hablaremos también de la longevidad y cómo vamos a vivir cada vez más tiempo. Y otros países hablan del horizonte 2040. Este es de Singapur, que es un país referente en el que yo me formé hace 30 años, que es un país referente de innovación, pues está trabajando ya, haciendo planes para diseñar el futuro 2040, y lo está financiando, lo está construyendo y diseñando, y viendo cuál es la demografía y cuáles son los objetivos que quieren, porque una vez más no se puede adivinar, se crea, se diseña, se crea y se construye, si tienes una visión de futuro. Si no, cada vez está más claro la diferencia entre quienes hacen que les pasen las cosas, a quienes les pasan las cosas y quienes hacen que pasen las cosas. Hemos hablado de tecnología, pero creo que estamos viviendo en este momento una triple ola de ecología, de tecnología y de economía. Y esto no es y lo pongo de esta forma porque, si nos damos cuenta, están íntimamente relacionadas, son inseparables en todos estos términos. La ecología es la cara de la economía, y la tecnología es lo que va a hacer posible. Fíjense, la tecnología siempre ha generado abundancia. Siempre. Desde el paleolítico, desde el neolítico, cuando no podíamos hacer otra cosa, con una piedra, con un hacha, la afilamos y nos permitía incrementar capacidades que no teníamos. Si no tenemos tecnología, solo podemos llegar a los frutos que están al alcance de la mano, que se conoce como los low hanging fruits. Si tengo una tecnología como una escalera, muy sofisticada y nada digital, puedo llegar a los frutos que están más arriba. Y si además tengo un palo, a los que están más arriba, habiendo que son mucho más jugosos, pero eran inalcanzables sin esa tecnología. Entonces, junto siempre innovación y sostenibilidad, por una razón muy importante, y me gusta integrar tecnología con ecología, porque en este momento como planeta hemos encontrado los límites del planeta. Hemos encontrado ya, estamos viendo la extinción de las especies, la pérdida de biodiversidad, la huella de carbono, la huella hídrica, estamos ahogándonos en el plástico. Mira, otra tecnología, el plástico. El plástico fue un invento maravilloso de los años 50, algo que era aséptico, que es transparente, que es barato, que es asequible, que es neutro, que no contamina los alimentos. Hemos construido toda una civilización sobre los plásticos, y el plástico fue diseñado para ser eterno, y los ingenieros lo hicieron muy bien, porque es eterno. Porque todo el plástico que hemos generado desde los años 50 está entre nosotros. Hemos reciclado un 6, un 8, quizás un 9%. El resto nos lo estamos comiendo en forma de microplásticos, lo estamos respirando en forma de nanoplásticos. Está lo que vemos y está lo que no vemos en la fosa de las Marianas, está en el fondo de los océanos, en fin. Pero bueno, es lo que hemos hecho, estamos viendo ahora cómo se arregla, pero como decía Einstein, no se puede solucionar un problema dentro del marco que lo ha creado. Entonces, muchos de los problemas que nos hemos creado como sociedad tienen que ver con este modelo extractivo, lineal, de la primera y segunda revolución industrial, cuando los recursos eran infinitos, cuando había montañas de aluminio y montañas de carbón y montañas de acero, y solamente éramos 1.000 millones, ahora somos 8.000 millones, las montañas ya no las tenemos, entonces tenemos que empezar a buscar aplicar la innovación para encontrar esos problemas. Y igual que la tecnología es fuente de abundancia, una vez más hoy la tecnología digital va a ser fuente de abundancia exponencial.
tenemos el hidrógeno que es la molécula, el átomo más abundante en el universo conocido como fuente de energía, hagamos uso de él. Tenemos el Sol, vivimos a la distancia justa de un termorreactor de fusión nuclear, que es el Sol, que ha sido la fuente de toda la energía que ha movido este planeta. Hagamos uso de esa energía y no estemos siguiendo escarbando hasta la última gota de fósil fuel. Mire, la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, ¿eh? No tenemos que esperar que se acabe el petróleo para acabar con la edad del petróleo. Podemos cambiar de era, ¿eh? No se puede solucionar un problema dentro de algo que lo ha creado. Vamos a empezar a cambiar, a salir de este paradigma. De tecnologías exponenciales que generan abundancia, Internet de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada, robótica, drones, blockchain, energía fotovoltaica, la edición del ADN, el Big Data, la inteligencia artificial. Me gusta representarlas con el cubo de Rubik porque la clave está en alinear todas estas caras, en combinarlas entre sí, porque están todas relacionadas entre sí. Los vehículos autónomos y los robots funcionan gracias a la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que nos avisó del coronavirus, como nos ha contado Silvia. Esta inteligencia artificial funciona gracias a toda la enorme cantidad de datos que estamos recogiendo, este Big Data. Y estos datos se generan por todos los dispositivos conectados, por Internet de las cosas. Sin dispositivos conectados, sin sensores no hay datos, sin datos los algoritmos no funcionan y no funcionarían los robots. Hemos visto cómo la propia vacuna del ARN mensajero, la vacuna la tuvimos rapidísimamente cuando empezó el virus. Se hablaba, hay vacunas que llevamos años, decenas con la vacuna del SIDA, la vacuna de la malaria, y no llegamos a ellas. Gracias a los conocimientos en genética, en genómica, se pudo decodificar el ARN, el virus no tiene ADN, se pudo entender cómo funcionaba la famosa espícula 27 y diseñar cuál era el bloqueador. Y bueno, eso se consiguió muy rápidamente, tardamos más tiempo en validar las vacunas, pero hoy, una vez más, la tecnología artificial, el Big Data, el poder hacer muchas simulaciones con ordenadores en muchos lugares, permitió que tuviésemos vacunas muy rápidamente. Para que vean que esta tecnología vive con nosotros y nos está ya cambiando la vida. Yo con la tecnología estamos viendo como este es un macaco que está manejando un juego de ordenador con la mente. No está soplando, por ahí le recibe jugo de plátano, que es lo que le motiva a él. El juego le importa muy poco cada vez que juega, pero está manejando con la mente. Si un macaco, un primate inferior, puede manejar un juego de videojuego con la mente, ¿qué no podremos hacer nosotros con nuestros cerebros de Homo sapiens? Hemos hablado también, pues fíjense, esto es un milagro. Por esto te hubiesen quemado en la hoguera hace no tanto tiempo, por hacer que un tetrapléjico volviera a andar. Silvia ha apuntado también estas tecnologías inmersivas que permiten que tu cerebro crea, entienda y sienta de una forma distinta. Pues si aquí aplicamos un poquito de nanomateriales y un poquito de restauración de fibras que se puede hacer, podemos conseguir ya que gente que estaba sentada en una silla pueda ponerse. Esto en la Biblia, Lázaro, levántate y anda. Esto era un milagro. Pues hoy la tecnología permite hacer milagros. Y también se ha mencionado antes, incluso estos chuletones sostenibles. Este que están viendo, esto está hecho por una impresora 3D, por una empresa española de Navarra. O sea, no hace falta ya. Y están imprimiendo todo tipo de alimentos mucho más saludables, y no quiero entrar en temas político-polémicos de que si las vacas sufren o no sufren. Estamos hablando de poder alimentar a toda la población mundial y además con un mucho menor impacto medioambiental. Tenemos las herramientas, tenemos la tecnología. Desde inmemorialmente el Homo sapiens, el Homo habilis, desde antes del Homo sapiens hemos utilizado herramientas para poder amplificar nuestras capacidades. Por eso la ergonomía es muy importante, las llevamos con nosotros. Y fíjense, han pasado 40.000, 50.000, 80.000, 100.000 años del Homo antecesor y seguimos dependiendo del silicio para hacer herramientas. Seguimos volviendo a los orígenes de las cosas. Por eso estamos viendo ahora qué hacemos con la arena. Nos falta arena en el mundo. Las próximas guerras serán por la arena y por el agua. Vamos a trabajar en profesiones que hoy no existen. Y eso hoy conecta una vez con el discurso. Diría, vamos a aprender, tenemos que aprender a reinventarnos, reciclarnos. Abogo por una curiosidad infinita en todo lo que está por venir, que el porvenir es el futuro. Pero hemos hablado mucho de tecnología y poco el que para mí es el mayor efecto transformador de nuestra sociedad. Para hablar del futuro tenemos que entender la demografía. Veo que en este auditorio, no sé si la edad media está en los 56, 58, 60, hay algunos juniors, algunos cuarentañeros que la bajan, pero veo bastantes veteranos. El hecho es que España no tiene una pirámide demográfica hace tiempo, tiene un champiñón demográfico, tiene un paraguas invertido.
Y esto es irreversible. Nos pongamos nuevas dinámicas para que la Comunidad de Madrid aumente el número de nacimientos. No va a pasar. Y esto está ocurriendo globalmente en todo el mundo. El futuro del futuro es una sociedad mayor. Es un planeta con gente mayor. Con sociedades y las personas mayores tienen otras necesidades y otros intereses y otras inquietudes. Y no es que sea ni bueno ni malo, es lo que es. Entonces, tenemos que empezar a gestionarlo. Porque además aquí aparecen dos amigos del profesor Cordeiro, Liz Parrish y Aubrey de Grey, que están trabajando en la longevidad extrema, en curar el envejecimiento. Ojo, no hablo de ponerse botox y teñirse el pelo. Hablo de tratar el envejecimiento como una enfermedad que se puede curar y se puede revertir. Y hacer que todos vivamos mucho mejor durante mucho más tiempo. Y además de esa ciencia y del talento de estas personas, pues empresas como Google están invirtiendo millones, cientos de millones de dólares. Calico, California Life Company, es una empresa de Google que tiene precisamente este objetivo de matar a la muerte, de revertir el envejecimiento. Y la sociedad española, europea, Europa es el asilo del mundo y España es el asilo de Europa. Entonces, y este modelo Florida, pues esto va a hacer que cada vez seamos más gente y más mayor. Y eso tenemos que adaptar, reinventar, rediseñar nuestras ciudades y nuestra forma de vida para ello. Y para eso ahí están los Silver Surfers. Aquí en este momento hay un proyecto y además están aquí a sus principales embajadores y promotores que están, esto es el fenómeno Silver Surfer, la Silver Economy. Silver es por las canas, son los surfistas plateados. Hay una economía creciente, una enorme oportunidad, hay una enorme necesidad de esa alfabetización digital, de dar el conocimiento, de dar que esta capacidad, este interés por aprender que nos contaba Silvia, bueno, pues hay que vehiculizarlo, hay que dar por los mecanismos, el hardware, el software, la formación para que esto pueda pasar y todos podamos beneficiarnos sin que nadie se quede atrás, sin que la edad sea sinónimo de brecha digital, que no tiene por qué serla. Yo estoy, cada día me encuentro más viegenials, más cincuentañeros y sesentañeros que les brilla la mirada, que tienen ganas, que hacen ultramanes. Hay con Carlos Soria sube 8000, hacen alpinismo, esta mañana he visto en el telediario una señora de 89 años que hacía escalada. Cada vez hay menos límites. Y sin embargo también veo mucho tío de 25 años, 28 años que está tumbado en el sofá haciendo así y además pensando que ya lo sabe todo. Entonces creo que el futuro va a ser el futuro del futuro, es un futuro mayor, pero lleno de oportunidades y de emociones. Bueno, pues esto nos lleva a un nuevo sistema operativo. Voy cerrando ya, en el que la productividad del mundo es baja. La productividad del mundo, si cogemos todo el PIB global de 64 trillones de dólares y lo dividimos entre los 8.000 millones que somos, perdemos mucho tiempo cada día en atascos infinitos en Madrid y en todas las ciudades del mundo. Dependemos de muchos contenedores vacíos o medio vacíos que cruzan el mundo y que luego se cruzan el canal de Suez, trayendo cosas de Chichinabo que hemos regalado en las navidades de todo a €1 de plástico que vienen de China y de Japón y de Taiwán y de Sri Lanka y de Ceilán y de Guatemala. Tenemos una sanidad manifiestamente mejorable que cuando pensábamos que funcionaba muy bien, pero cuando nos hemos encontrado con una pandemia global nos hemos encontrado con serios cuellos de botella. Esta foto es de un hospital en África, pero incluso en España hemos visto situaciones tercermundistas en clave de sanidad porque a veces nos mantiene crónicamente enfermos y no sabe cómo curarnos. Tenemos una educación que no nos hace más inteligentes, una educación que sigue utilizando el aula. El aula fue diseñada en la primera revolución industrial para formar a obreros a hacer tareas repetitivas. Hoy las tareas repetitivas las van a hacer los algoritmos. No necesitamos que nuestros hijos hagan tareas repetitivas. Necesitamos que estimulen la creatividad, la curiosidad, la colaboración, la comunicación, esas habilidades blandas. Y eso el aula quizás no sea el mejor sitio. Y hay tareas de muy poco valor añadido. Siempre al sur de la frontera hay alguien dispuesto a hacerlo más barato. Y hacer esa guerra de precios no crea valor. Por otra parte, el coste de vida aspiracional es alto. Nos hemos acostumbrado a vivir en casa, a tener un coche para cada miembro de la familia, y también, a lo mejor, incluso un coche de todoterreno para ir a esquiar el fin de semana, y nos gusta comer carne todos los días, y hemos incorporado una dieta muy alta en proteínas, y no nos ha preocupado la contaminación y el humo. Y la educación, pues pongo aquí el MIT como paradigma de la educación extremadamente cara, que supone que es garantía de empleabilidad.
y además pues esta extensión de la vida no va siempre a una expansión de la vida y tenemos serios problemas de dependencia, y además hay trabajos que de luego no autorrealizan, no motivan. Estás trabajando en un call center, en un cubículo, pues a lo mejor es lo menos malo que puedes tener, pero luego no te vas a autorrealizar como persona. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos con este gap de una productividad muy baja y un coste de vida aspiracional muy alto? Pues aquí esto aquí, ¿cómo nos vamos a encontrar? Pues haciendo un uso de las tecnologías exponenciales, de la inteligencia artificial, del blockchain, de la realidad virtual, del metaverso, de la energía fotovoltaica, del Internet de las cosas, del 5G, todas tecnologías que ya se están desarrollando y que están funcionando en muchos de nuestros campos. Fundamental, uso eficiente de la energía infinita que viene del sol, imprimiendo la comida en proximidad y además con mejor calidad y con el equilibrio justo de proteínas, de carbohidratos y de grasas que necesitamos. Utilizando, por ejemplo, drones. Lo que no tiene sentido es que un motorista de 100 kilos vaya a una moto de 200 kilos para entregar una pizza de 100 gramos o 200 gramos. No tiene sentido. Y encima esté quemando gasolina dando vueltas en una rotonda porque no encuentra la casa. Cuando un dron la lleva directamente, coge, la entrega, llega caliente, vuelve y les he visto que llega otra y puede llevar 4 o 5. Y esa tecnología ya existe y está funcionando. Entonces tenemos que empezar a... ¿Qué hacemos con todas las motos de Telepizza? Bueno, pues habrá que buscar otro plan, pero no porque tengamos todas las motos ahí tenemos que seguir utilizándolas si no es una buena idea y tenemos alternativas. O lo mismo con el vehículo. Este es un coche de Waymo. Waymo es la flota de taxis sin conductor, que también es de Google. Está ya desplegada en casi todo Estados Unidos y llega a Europa en 2022. Dice, ¿qué diferencia? Esto es como pedir un Uber o un Cabify, exactamente igual que hacemos con nuestra app. Dice dónde estoy, a dónde quiero ir, me lo carga la tarjeta, solo que llega un vehículo que no tiene conductor, con muchas más eficiencias, etc. En fin, y sobre todo vamos a colaborar, a convivir con la inteligencia artificial, con los robots, colaborando con ellos. Bueno, pues si integrando todas estas tecnologías que ya están entre nosotros y potenciándolas, podremos conseguir, si lo hacemos bien, por una parte, y en la convergencia nano-cogno-infobio, que ha aprendido el doctor Cordeiro, nano de materiales, de los átomos, cogno del conocimiento de las neuronas, bio de las células e info de los bits, de la informática, en esta convergencia de estas cuatro disciplinas, podremos conseguir que reduzcamos el coste de vida. Ojo, que no la calidad de vida, que podemos vivir mucho mejor de una forma más barata. Por ejemplo, si tengo energía fotovoltaica en casa, no tendré que pagar lo que pagamos en este momento por la luz. O si en vez de tener un coche o 2 coches en casa, tengo un coche que me lleva siempre que quiera, cuando yo quiera, y pago por el momento de usarlo, en vez de y disfruto del uso y no de la propiedad, podremos poder ser de otra forma. Si me estoy formando en esos cursos gratuitos que ha dicho Silvia, y mis hijos están formando en eso, que dan la formación que necesitan, a lo mejor no tengo que pagar una carrera de 100.000 euros y un máster de 80.000 sin hablar del MIT. Se puede vivir mucho mejor de otra forma, con menos, y además podríamos conseguir que aumente la productividad. Y aquí es donde llega depende de un cruce mágico, una ecuación mágica, que esto no está escrito, no se puede predecir, pero si lo hacemos bien, y tengo indicios para pensar que lo estamos haciendo bien, pudiera pasar que en torno a 2030, en ese horizonte del 2030, bueno, pues será ese momento en el cual la productividad sea mayor que el coste de vida. Y aquí es donde podremos empezar a hablar de esa renta básica universal. Estas cosas que hoy resultan quimeras y utópicas pudieran llegar a pasar si lo hacemos bien. Yo creo que esto dice, wow, vaya locura. Esto es impensable. En el mundo del futuro existe una cosa que se llama la ley de Amara. La ley de Amara, que utiliza mucho Bill Gates, dice que sobreestimamos el impacto de la tecnología a 2 años vista, pero somos incapaces de valorarlo a 10 años vista, a el largo plazo. Es posible que en el 2024 y 2025 no tengamos un robot que nos ayude en casa y no vayamos en drones y ese tipo de cosas, pero somos incapaces de pensar qué es lo que va a estar ocurriendo en el 2030, en el 2031. Igual que en el 2011 y 12 no podíamos imaginar de lo que estábamos hablando hoy. Miren, esto es para ponerlo un poquito en perspectiva. El tercer vuelo de los hermanos Wright, el más exitoso de todos. Consiguieron que un avión de 35 kilos estuviese en el aire durante 59 segundos, recorriese de 256 metros. 59 segundos, no llegó al minuto. Y eso terminaron con champán, se abrazaron, habían conquistado la aviación. Si en ese momento a los hermanos Wright, a Wilbur y a Orville, les decimos que aviones
de 280 toneladas. Iban a recorrer 18.000 kilómetros durante 20 horas sin repostar, con 700 pasajeros a bordo. Vamos, imposible. ¿No? Si con lo que nos ha costado 59 segundos, 35 kilos y 256 metros, ¿cómo que toneladas y 700 pasajeros? Bueno, pues hoy estamos en ese primer vuelo de los hermanos Wright en muchas de las tecnologías que hemos visto. Hoy, estas tecnologías que estamos viendo de la impresión 3D, de Internet de las Cosas, del vehículo autónomo, estamos en ese primer vuelo, estamos celebrándolo, pero somos incapaces de imaginar. Y es más, y si nos dicen hasta dónde podríamos ir, digo, que eso es imposible. Bueno, pues vamos a hacer. Les he preguntado al principio si esto va de utopía o distopía. Aquí tenemos un horizonte negro, un horizonte distópico, de catástrofe, que es el que vemos en Netflix y en Black Mirror, de desempleo masivo. Los robots nos dejan sin trabajo a todos, de caída de salarios, porque estamos viendo que estas cosas pasan, catástrofe medioambiental, volcanes cabreados en Tonga, huracanes, tifones, tormentas, filomenas. Está diciendo que estamos esperando la filomena de 2022, que parece que no viene. Lo están pronosticando y hay gente frustrada porque no tenemos filomena este año. ¿Qué hago con la pala que compré el año pasado? Entonces tenemos los utopistas, los que dicen, no, abundancia exponencial, inmortalidad, longevidad extrema, vamos a curar todas las enfermedades, la renta universal, la singularidad, la inteligencia artificial va a ser superior a la humana y la inteligencia artificial nos dará la solución a todos los problemas que no tenemos. A ver, ¿quiénes son del lado negro o del lado blanco? A ver, del lado blanco. Todos, bueno, estamos en una conferencia de autopistas. Bueno, fenomenal. Del lado distópico, tenemos distópico. Bueno, por suerte, he dicho al principio, esto no va de blanco o negro, va de estas 50 sombras de gris que son mucho más divertidas. Bueno, tenemos los escépticos de la productividad, que también, sí, pero en el fondo estamos viendo estancamiento de las economías, y es verdad, y hay países que llevan años estancados, y allá encima ha vuelto el fantasma de la inflación. Estamos viendo una creciente desigualdad, que es verdad, hemos visto cómo los ricos se han hecho mucho más ricos y los pobres no salen del agujero. Los enormes costes del impacto climático, la crisis migratoria, el invierno demográfico, con el estancamiento de las poblaciones, claro, y aquí pues en Stanford, gente muy sesuda, y el MIT nos hablan de escenarios de desempleo global del 80%. Luego tenemos otros optimistas tecnológicos. Bueno, pues las tecnologías exponenciales nos van a permitir generar abundancia exponencial, mayor productividad, crecimiento económico. Es verdad que asimétrico, no es lo mismo el crecimiento de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, que van como un tiro, que el de Namibia, el Congo y Botsuana, que no tiene estas tecnologías. Pero bueno, vamos a tener que invertir en capacitarnos para estar al día. Y aquí está pues, la Singularity University, la Universidad de Singapur, que están un poco en este escenario de vamos a formarnos. Y luego aparecen los de ni chicha ni limonada, los realistas optimistas, que es importante ser optimista, pero con datos, en el cual pues somos conscientes de que estas tecnologías van a generar nuevas ondas de crecimiento, nuevas ondas que vamos a surfear. Eso no sé si es para decirme que ya me he pasado de tiempo. Sé que lo estoy muy bien. Creciente desigualdad entre empleos, capacitación, pero que se completa, se rellena ese gap con esa formación, esa educación, esa curiosidad y esas enormes ganas de aprender que nos ha contado antes Silvia. ¿Quién se siente más cómodo ahora a ver, escépticos de optimistas tecnológicos? ¿No? Que algunos, ¿algún realista optimista? Bueno, pero si las tienen, yo digo, las 50 sombras de gris dan mucho juego. Muy bien. Bueno, pues Stephen Hawking, lo hemos citado antes, nos decía que la inteligencia es la habilidad para adaptarse a los cambios. Y yo creo que efectivamente, ante esta ola de cambios que van a venir, creo que hace falta afrontarlos con inteligencia optimista, realista, informada, porque vamos a ver, la energía va donde ponemos la atención. Energy flows where attention goes. Pongamos un poquito de atención en este futuro que está por venir y en todas las posibilidades que tiene. Voy a acabar ya con dos frases. Una que me recuerdo cada mañana, que dice, es un proverbio milenario chino, que dice que cuando soplan vientos de cambio, mientras unos construyen muros, otros construyen molinos. Creo que no hay una forma más poética de explicar el momento que estamos viviendo. Momentos en los cuales, de vientos de cambio tecnológico exponencial, momentos de cambio político, de cambio económico, con la economía circular, la economía colaborativa, con los límites del planeta, la economía del donut,
momentos de cambio, vientos de cambio climático, con filomenas y sin filomenas y con fenómenos extremos, vientos de cambio demográfico, con las llegadas del envejecimiento de la población y los baby boomers y los millennials, así. Bueno, ante todos estos vientos de cambio, racheados y huracanados, muchos van a construir muros, se les activa el cerebro reptiliano, les activa el mecanismo de supervivencia para protegerse porque ven ellos una amenaza, y otros, algunos que ven ellos una oportunidad, pues van a construir molinos que aprovechen esa enorme energía, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo digo que cada mañana me lo recuerdo porque yo me despierto todas las mañanas con la canción de los vientos de cambio, Winds of Change de los Scorpions. Que algunos rockeros que nunca mueren están por aquí también. Bueno, ¿perdón? Son alemanes del norte. Son alemanes del norte, y la canción fue por la caída del muro. Pero a mí me recuerda que esos vientos de cambio, que además que empieza como muy suave y para despertarse está bien, no vamos a meternos un choque a las neuronas demasiado pronto, pero me dice, vientos de cambio, hoy tengo que construir otro molino. Y luego me pongo otra canción, que es la de U2 de With or Without You. Esto va a pasar conmigo sin mí. Así que pues más vale hacer algo porque si no se me va a perder el día. Vienen olas, estamos acabando ya la sexta ola, yo creo que va a ser la última, esta la de Omicron, la ola del COVID, más o menos ya con mascarillas y con X y con alcoholes y con nuevas mandangas y vacunas y fenómenos y dosis de refuerzo y todo lo que queramos, la estamos surfeando ya. Llega una ola de recesión económica que la vamos a surfear, pensamos hacerlo con la inflación, nos apretamos un poquito el cinturón, los fondos Next Gen EU que van a venir, los fondos de los PERTES y tal, bueno, pues lo vamos a surfear. Llega una ola de cambio climático que tengo más dudas de cómo la vamos a surfear. Llega una ola de colapso de la biodiversidad que están llegando, que están viniendo, que no digamos luego es que no nos avisaron. No, pues si ponemos un poquito de atención va a pasar. Este es el futuro del futuro. Pero cuando llegan tsunamis, bueno, pues que no nos pillen poniendo gasolina al petróleo que se nos desborda, que nos pillen pues preparados, con la tabla lista, con la tecnología, con el aprendizaje, con los recursos para poder surfear estas olas, porque aunque les demos la espalda, van a venir igual. Y cualquier surfista sabe que si le das la espalda a una ola, el revolcón es terrible. La última frase de este filósofo incomprendido del siglo XX, yo me identifico mucho con él, que es Woody Allen. A mí el futuro me interesa porque ese sitio te voy a pasar el resto de mi vida. Entonces, como además vamos a vivir muchísimos años, pues yo creo que merece la pena que pongamos un poquito de interés en ese futuro en el que vamos a pasar tanto tiempo y ojalá sea un futuro que merezca la pena y que recordemos con cariño. Muchísimas gracias. Pues maravillosas palabras para abrir ahora el debate y que además les recomiendo de verdad sin ningún pudor ni miedo, y no es porque sean mis amigos, pero estos libros hay que leerlos, ¿ah? Bueno, también hay que leer La muerte de la muerte, que es mi bestseller ya en 6 idiomas, pero de verdad estos libros son maravillosos y vieron, es una perspectiva diferente pero complementaria, porque Silvia, que tiene su doctorado con honor, es socióloga, mientras que, y Nacho, esto no lo dije para no asustar a la gente, Nacho estudió para abogado. Imagínense, él es el único abogado que me cae muy bien. Es un abogado futurista. En sentido estricto, es verdad que es un inconfesable error de juventud. Estudié Derecho. Estudié Derecho no me convierte en abogado. Nunca ejercí de abogado, pero sí que estudié Derecho. Y ahí me di cuenta que no era lo mío. Vale, entonces, de verdad que ha sido una presentación complementaria, hermosa los dos. Y bueno, esto hacemos siempre con la sección de Pensamiento Marginal. Aquí a mi izquierda está nuestra presidenta, Lola Marcos Requena, y yo soy el vicepresidente, y tenemos muchos eventos de estos temas fascinantes, componentes fascinantes. Acuérdense, el 14 de febrero, el Día de la Amistad, vamos a tener un evento espectacular sobre metaverso, con 2 de los líderes españoles trabajando en el metaverso. Y luego el 1 de marzo, que es el Día del Futuro, tenemos otro evento espectacular sobre el Día del Futuro. Y bueno, ya con esto vamos a pasarle la palabra a nuestra presidenta de la sección de Pensamiento Marginal para hacer unos comentarios y moderar el debate. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir.
hemos tenido dos intervenientes de lujo, han abierto una cantidad de perspectivas diferentes, formas distintas de comprender lo que se nos avecina. Y en este Ateneo lo que más nos gusta es hacer las preguntas, sugerencias, compartir. En el Ateneo todavía se sigue compartiendo. Así que, por favor, tenéis la palabra, alzad la mano a aquel que quiera hacer su pregunta o su aportación. Pero bueno, que no... ¡Ah! A ver, Antonio. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, yo he sido una de las personas que cuando se nos ha preguntado he mostrado mi escepticismo ante lo que se nos plantea respecto al futuro por el cambio tecnológico. Yo entiendo a los ponentes y sé que lo que dicen es, lo que han expresado es porque lo creen sinceramente, y también entiendo que tienen su parte de razón. No obstante, si hay algo que nos ha demostrado la historia, nos ha dicho Eduardo, haciendo una referencia a la Eclesiastés, lo que ha sucedido volverá a suceder, lo que ha ocurrido va a volver a ocurrir. Lo que nos ha demostrado la historia es que cuando creemos que estamos a las puertas del paraíso, de la mano del progreso humano, del progreso económico, estamos muchas veces a punto de entrar en el peor de los infiernos. A mí me preocupa sobremanera que, si bien es cierto que el potencial de ayuda a la sociedad, a la economía en general, es inmenso, se está generando van a surgir nuevas generaciones de seres humanos totalmente dependientes de la tecnología, totalmente dependientes de estas realidades virtuales. Y lo peligroso es que si esas realidades virtuales están controladas por empresas o por gobiernos, van a ir poco a poco, en mi humilde opinión, pueden perfectamente ir cercenando y recortando las libertades a través del control de lo que se mueve, a través de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Lo que puede, a la larga, si estamos hablando de una humanidad conectada a la red, privar al ser humano poco a poco del libre albedrío, en mi humilde opinión. Es decir, hay un potencial muy positivo, por ejemplo, ver esa fotografía de un tetrapléjico que en base a al metaverso puede acabar andando. Yo soy el primero que... Información a la transformación. Y es la misma esencia. Tenemos un exceso de información, toda la información que queramos, pero tenemos que hacer algo con ella. Yo creo que un gramo de práctica vale mucho más que una tonelada de teoría. Entonces recogemos toda esa tonelada de teoría y con eso extraigamos algo y hagamos algo con ello. Ahí habremos saltado a través de la información a la transformación. Y ahí es donde creo que estamos empezando a construir nuestros propios molinos. Yo agradecerte un testimonio tan bonito porque confirma todo lo que estábamos diciendo antes.